Capítulo 494. Un bocado de Murloc. La luna roja colgaba alta en el cielo mientras Klein se acercaba a Donna y Denton, agachándose junto a ellos. Cecile, la camarada de Cleves, soltó un suspiro de alivio. Cogió el rifle de la cubierta, se agachó y caminó rápidamente en otra dirección. Se separó unos 10 metros de las vísceras del cerdo sazonadas con pimienta. Tío, ya empieza. Donna, la traviesa adolescente pecosa, de repente se sintió un poco nerviosa. Sin embargo, su rostro estaba lleno de curiosidad y anticipación. Klein levantó su índice izquierdo hacia su boca, haciendo una señal a los dos jóvenes para que se callaran. En momentos como este, no podía dejar de agradecer a Roselle. Fue gracias a los esfuerzos de esta veterana de la transmigración que algunos de sus gestos habituales se habían convertido en lenguaje corporal común en el continente del norte, para evitar malentendidos. Se decía que a principios de la quinta época, este gesto de «no hables» era un insulto en Loen. Pero en ciertas partes del continente del sur significa «bésame». La mente de Klein se distrajo un momento. Donna y Denton no se atrevieron a decir nada más. Simplemente se quedaron allí agachados, observando con atención mientras Cleves se preparaba para la batalla. El antiguo aventurero cogió una caña y lanzó el hilo con algunas vísceras de cerdo colgando al agua. Con un chapoteo, el cebo entró en el agua. Calmadamente dispersando las vísceras restantes, Cleves empuñó su arma y retrocedió paso a paso para esconderse en las sombras frente a Cecile. Los dos formaron un ángulo de unos 60 grados al lado del barco donde se sostenía la caña. Apoyando su tridente y otras armas, levantó su rifle e intentó sentir la puntería. La cubierta se había quedado completamente silenciosa, dejando solo el sonido del motor de vapor y el choque de las olas contra el barco. A medida que pasaban los minutos, Donna y Denton no pudieron evitar pasar de estar agachados a sentarse con la espalda contra las tablas de la cabina, tratando de aliviar la parálisis en sus piernas. En ese momento, vieron que la caña al lado del barco se hundía un poco. El sonido amortiguado de fricción se acercaba cada vez más. De repente, una figura saltó a la cubierta. Era un monstruo bañado por la luz de la luna carmesí. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas verde oscuro y había un limo verde fluyendo a su alrededor. No tenía mucho en común con los humanos. Era como un pez gigante que había desarrollado 4 fuertes extremidades y había una membrana evidente en las grietas de sus miembros. El Murloc medía más de 1,9 metros de altura, con ojos redondos y branquias en las mejillas. Parecía un demonio de las leyendas, haciendo que Donna se tapara la boca para evitar gritar. Al mismo tiempo, también tapó la boca de su hermano, Denton. Buena idea. Klein sonrió para sí mismo mientras examinaba cuidadosamente al Murloc. A diferencia del asaltante marinero que había visto antes, los Murlocs reales no tenían cerebros parecidos a los humanos. Eran monstruos puros. El Murloc escaneó atentamente los alrededores antes de agacharse. Cogió rápidamente las vísceras de cerdo esparcidas, se las metió en la boca y produjo claros sonidos de masticación. La luz en sus ojos, principalmente blancos, se desvaneció gradualmente, como si hubiera caído en un sueño. Tiene poca inteligencia. Klein negó con la cabeza y emitió su juicio. Cleves apretó el gatillo y una bala salió del rifle. Instantáneamente golpeó el pecho del Murloc, haciendo que sus escamas se rompiesen y salpicara sangre. ¡Guau! El hombre pez soltó un grito que sonaba como el de un niño y se lanzó sobre Cleves, que estaba escondido en las sombras. Era tan rápido como un tren de vapor. En este momento, Cecile, que estaba en otra posición, también abrió fuego. La bala del rifle golpeó las costillas del Murloc, haciendo que muchas escamas se dispersaran y la alta figura tambaleó.
El Murloc, que había comido los gránulos de pimienta, se volvió visiblemente lento. Se detuvo, inseguro de a qué enemigo atacar primero. Y esto les dio a Cleves y Cecile la oportunidad de recargar con calma. Apuntaron de nuevo y apretaron los gatillos. Los chorros de sangre florecieron sucesivamente, el dolor hizo que los ojos del Murloc recuperaran su lucidez. Giró y se abalanzó, esquivando los disparos de seguimiento y acercándose a Cleves como si no estuviera herido. Cleves metódicamente dejó el rifle en su mano y recogió el tridente que estaba apoyado a su lado. En lugar de esquivar, saltó hacia adelante y rodó hacia un lado del Murloc. El tridente en su mano atravesó despiadada y con precisión el área donde las escamas del costado de su presa estaban destrozadas. El Murloc giró abruptamente, trayendo consigo una ráfaga de viento. Lanzó con fuerza el tridente junto con Cleves, haciendo que el antiguo aventurero se estrellara contra la cubierta. El Murloc sacudió la cabeza como si sintiera una intensa incomodidad. No atacó a Cleves y Cecile de nuevo, sino que dio grandes pasos hacia el lado del barco en un intento de saltar al mar. La bala de Cecile lo golpeó de nuevo, haciendo que la sangre volviera a brotar, pero aún así no lo inmovilizó. Con 2 pasos, el Murloc llegó a un lugar adecuado. Dobló las rodillas y se preparó para saltar. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado débil para ejercer toda su fuerza. La distancia que había saltado obviamente no era suficiente, por lo que solo pudo aterrizar en el lado interior del barco. El Murloc sufrió el daño y trató de volcarse por el lado del barco. Al verlo casi escapar, Klein sacó su revólver. Justo entonces, un fuerte golpe provino de otra dirección. El ojo izquierdo del Murloc se convirtió en un agujero sangriento, y se podía ver vagamente una sustancia gelatinosa pálida retorciéndose en su interior. Todavía no estaba muerto. Yacía en el suelo de la cubierta, haciendo todo lo posible por arrastrarse y levantarse de nuevo. Después de unos segundos, el veneno hizo efecto y se convulsionó hasta morir. Klein rastreó el sonido y vio a un hombre de mediana edad salir de las sombras al otro lado de la cabina. El hombre de mediana edad llevaba un grueso abrigo rojo oscuro y pantalones blancos. Llevaba el sombrero estándar en forma de barco de esta época. Tenía en la mano un mosquete color hierro, una reliquia de otros tiempos, mientras un humo blanco salía de su grueso cañón negro. Klein había oído antes al encargado presentar al hombre y lo conocía. Era el capitán de la Gata Blanca, Alan Cagg. Con arrugas evidentes en las comisuras de los ojos, la frente y la boca, Elland se dirigió a Cleves y dijo con una sonrisa: Como capitán, debo asegurarme de que no ocurran accidentes. Perdón por haber estado observando desde un lado todo este tiempo. Cleves ya se había puesto de pie. No dejó entrever sus emociones. Este es tu barco. Según la costumbre, tienes derecho a participar en el botín. Elland giró la cabeza para mirar a Klein y a los demás, y dijo con una sonrisa: El próximo reabastecimiento de agua y comida es en 2 días. Tendrán que pensar en una forma de conservar el cadáver del Murloc. ¿Qué tal si me lo venden más barato? La diferencia es la recompensa que merezco. Esta es la mejor solución. Cleves y Cecile intercambiaron miradas y aceptaron la petición de Elland. Por 130 libras, es todo tuyo. El ingrediente trascendente de Murloc tiene un precio de mercado de 150 a 200 libras. Teniendo en cuenta las otras partes con espiritualidad, 130 libras es de hecho barato. Sin embargo, esto es lo único que Cleves y Cecile pueden hacer. Este es el barco de Elland y tenía un gran grupo de marineros y tripulantes armados para ayudarlo. Si las negociaciones se rompen, podrían hundir a todos aquí en el mar en cuestión de minutos. Claro, eso es suponiendo que yo no me involucro. Sí,
Se puede ver que Cleves y Cecil no son trascendentes, al menos no trascendentes de los dominios de combate y tiro. En cuanto a Elan, me parece sospechoso. Klein se levantó y escuchó el trato. No, parece que has entendido mal algo. No te estoy amenazando. 150 libras. Ese es un precio justo. Eyan Kak llamó a un marinero y le dio la llave de la caja fuerte. ¿Eres el justo Elan? Solo entonces Ceci le pareció recordar su título en el mar. Eyan rió y dijo. Sí. En ese momento, Donna y Denton, aturdidos por la intensa batalla y la criatura viviente, saltaron de sus pies y corrieron hacia el Murloc con excitación y miedo. ¿Está realmente muerto? Donna pateó el cuerpo del Murloc con la punta del pie, luego saltó y se escondió detrás de su hermano menor como si temiera que reviviera. Realmente es un monstruo. Denton respiró hondo y abrió mucho los ojos. Hay muchos monstruos en el mar. Aparte de tener 4 extremidades y poder pararse, los Murlocs no tienen similitudes con los humanos. Eyan sonrió suavemente. Se agachó y sacó un cuchillo, cortando la mejilla debajo del ojo del Murloc, revelando una piel blanca y tierna que estaba manchada de rojo. La parte más deliciosa del cuerpo de un Murloc es apta para comerla cruda. Eyan cortó cuidadosamente un trozo de carne y se lo dio a Donna. Me recuerdas a mi hija. Desafortunadamente, ya creció y tiene su propia familia. No me atrevo a comerlo. Dijo Donna mirando la fina tira de carne sostenida en la punta del cuchillo. Jaja, ¿quién de ustedes quiere probar? Eyan rió y miró a su alrededor. Después de confirmar que no había advertencias de su intuición espiritual, Klein asintió. Tengo mucha curiosidad. Eyan inmediatamente le entregó el cuchillo. Inténtalo. Ni siquiera en tierra, los nobles necesariamente tienen la oportunidad de comerlo. Estos Merlics son monstruos peces. Se les puede considerar como un tipo de pez mutante. Intentaba disipar los miedos de los hermanos. Klein quería preguntar si había salsa de soja con wasabi o algún otro condimento, pero al ver que la otra parte no lo mencionaba, temía parecer ignorante. Tomó el cuchillo, mordió la carne sangrante y la tragó. Fue una sensación de carne que se derritió instantáneamente en su boca. El sabor a sangre era muy tenue, dándole un sabor salado apropiado. Combinaba perfectamente con el sabor fresco y dulce de la carne. Klein masticó 2 veces, saboreando la exquisitez de la ternura y la frescura de la carne de pescado. Era la primera vez en su vida que experimentaba algo así. Excelente. No escatimó en elogios al levantar el pulgar. Donna observó todo con curiosidad, interesándose repentinamente en la carne de la mejilla del Murloc. Esto superó su miedo y asco, y sugirió la idea de probarla. Eyan cumplió su petición y sonrió al verla cerrar los ojos con fuerza mientras su rostro se contraía en una mueca al morder la carne. La expresión de Donna se relajó gradualmente y rápidamente abrió los ojos. Exclamó emocionada. Una exquisitez indescriptible. Animó a los demás, y Denton, Cecily y los otros compartieron el pequeño trozo de carne de la mejilla. Comerlo los satisfizo, pero también los dejó insatisfechos. Estaban satisfechos con el sabor, pero insatisfechos con la cantidad. Al ver que Eyan se había comido el último pedazo, Cleve señaló el cuerpo del Murloc y dijo: La carne alrededor de las costillas es apta para freír, mientras que la del vientre debe asarse. Las otras partes saben mal. Comparto tu opinión. Dijo Eyan con una risita. Haré que el chef lo prepare inmediatamente. En una noche así, deberíamos disfrutar de buena comida y vino juntos e intercambiar leyendas del mar. Es algo muy agradable. Espero con ansias. Sin embargo, ¿por qué una cacería perfectamente normal se convirtió en un intercambio de manjares? Klein tragó saliva. Capítulo 495.
leyenda del tesoro. Sobre la cubierta había una capa extra de amianto debajo de la parrilla para evitar que las chispas del carbón fueran apagadas por el viento y chamuscaran la superficie del barco. El cocinero gordo, con un delantal y un alto sombrero blanco inventado por Roselle, usaba un pincel fino para aplicar constantemente un adobo creado a partir de una receta secreta, albahaca, hinojo, sal marina, pimienta y jugo de limón, a las largas tiras blancas de pescado, y las volteaba con frecuencia para asegurar que ambos lados estuvieran uniformemente calientes. La carne del vientre del murloc era grasosa, goteando con gotas de aceite y haciendo que el carbón debajo de la malla de hierro chisporroteara y se encendiera. Un aroma tentador comenzó a llenar el aire, y Klein inhaló una y otra vez. Frente a él había una mesa redonda y una silla. Sobre la mesa había una botella de vino de aspecto único. El vino era de color rojo dorado y parecía ligeramente viscoso al girar. El vino de sangre Sonia se elabora con el jugo de madera azucarada que se encuentra en las zonas circundantes de Golden Spring. Sabe a miel fina mezclada con sangre. Es dulce y suave, pero es muy fácil emborracharse con él. Si te gusta alguna dama y quieres invitarla a una copa, puedes considerarlo. Hará que beba más sin darse cuenta. Jaja, eso es bajo la premisa de que tú puedas aguantar la cantidad de alcohol que ella beba. Al notar el escrutinio de Klein, el capitán Alan Cagg presentó el vino de una manera medio en broma. Como se esperaba de un antiguo contramaestre, es un experto en la autodespreciación. Klein se sentó y mantuvo una actitud fría mientras preguntaba. Un aventurero cualificado no se entregaría al alcohol. Cleves, que estaba a su lado, asintió. Solo cuando regresan a casa, los aventureros se permiten beber. ¡Qué lástima! Ellan se volvió para mirar a Donna y Denton, que miraban con curiosidad el vino de sangre. Se rió y dijo. Esto no es algo que los niños menores de edad deban experimentar. Ya lo he probado antes. Sabe realmente bien. Donna replicó inmediatamente. Es solo que me quedé dormida sin darme cuenta y dormí toda una tarde. Recuerdo que bebiste 2 tazas esa vez. Dijo el pequeño caballero Denton con envidia. Ellan no satisfizo sus antojos, sino que pidió una taza de té helado dulce para cada uno de los hermanos y explicó casualmente. Hay un montón de sureños en este barco. Denton apartó la mirada, decepcionado, y observó al murloc al que le habían quitado sus valiosos materiales. Dijo, con bastante inocencia. Es que, en realidad no da tanto miedo. Es solo un pez más grande y feo, con 4 patas. Donna miró a su hermano menor. Enhorabuena, por fin has captado la esencia. Luego, miró con interés a Cleves y Elland. Tío, ¿hay muchos de estos monstruos en el mar? Los murlocs no poseían poderes de villande que estuvieran más allá de la imaginación. A ojos de la gente normal, eran como bestias feroces marinas o ejemplos vivientes de monstruos legendarios. Elland soltó una risita y dijo. No, en la ruta marítima principal y los mares circundantes hay muy pocos monstruos como este. Los eliminaron hace mucho tiempo. Debes tener mucha suerte para encontrarte con un murloc. Piénsalo, si pudiera matar monstruos que valieran 200 libras o más a menudo, desde luego no sería el capitán de un barco de pasajeros. Organizaría mi propio barco de caza para ir tras esas libras de oro. Eso tiene mucho sentido. Klein lo animó en silencio. Según sus observaciones, el ingrediente villande de un murloc era su vejiga. Esa luz acuática azul hacía que uno tuviera la sensación de estar mirando una gema. Cleves levantó el té negro que un marinero acababa de traer. Lo olió primero antes de darle un sorbo. Solo si te sales de la ruta marítima principal y te adentras en el océano, a menudo envuelto en niebla o tormentas, tendrás una buena oportunidad de encontrarte con esos monstruos, pero sería muy peligroso. Además de los murlocs escamosos que pueden trepar, también hay leyendas en el mar de Nages, que tienen el cuerpo superior de un humano y la mitad inferior de una serpiente. Tienen 6 brazos y son muy ágiles.
Elland continuó con el tema. También hay pulpos gigantes que pueden escupir jugos que corroen a mucha gente, monstruos marinos terroríficos que pueden volcar un barco con un ligero golpe, sirenas con canciones embriagadoras que hacen que uno no quiera irse, dragones azules gigantes que pueden producir rayos, pájaros gigantes con alas que pueden causar huracanes. Nunca he visto ninguno de estos. Son todas leyendas del mar y nadie sabe si son reales o falsas. Sirenas. La expresión de Klein no cambió. Muy interesante. Donna exclamó, fascinada, con una mirada de anhelo. Denton miró a su alrededor y, al ver que Klein no había hablado, preguntó con curiosidad. Tío, tú también eres un aventurero. ¿Has visto monstruos así antes? Klein se quedó atónito por un momento y luego sonrió levemente. Una vez, entonces éramos 5 y nos topamos con un solo Murloc. Después de una intensa pelea, finalmente lo derrotamos. Esta fue una experiencia real suya en la ciudad de Tingen, también fue su primer encuentro con un villano oficial que había perdido el control. En ese momento, él y el viejo Neil habían ayudado a eliminar a un marinero mutado a petición de Swan, el antiguo dueño del bar del dragón maligno. Al pensar en esto, Klein sintió nostalgia y melancolía. La expresión fría y aguda de su rostro no pudo evitar suavizarse significativamente. ¿5 personas? Mientras preguntaba, Donna contó en secreto el número de personas que habían participado en la batalla. 1, 2, 3. Descubrió que solo 3 personas habían tomado medidas para matar al Murloc. Sin esperar la respuesta de Klein, Elland dijo con un toque de sorpresa. ¿Un encuentro casual? Sí. Klein respondió con franqueza. ¿Hubo bajas? Elland presionó. Klein negó con la cabeza. Algunas heridas menores. Un encuentro casual y solo necesitaron 5 personas para acabar con un Murloc. Todos ustedes son muy poderosos. Cleves dio su propia evaluación. Su compañera, Cecile, asintió para expresar su asombro. La batalla que acababa de ocurrir fue breve y rápida, y el Murloc pareció fácil y vulnerable, pero ella y Cleves sabían muy bien que sin el cebo preparado previamente, los efectos alucinógenos de los gránulos de pimienta, el subsecuente cansancio, la debilidad fatal del Murloc por la crema de menta y los 2 rifles prestados, era imposible imaginar cuánta gente moriría para matar a un Murloc. De verdad que poderoso. Elland miró pensativo a Klein. Era un equipo formado por 4 secuencias 9 y una secuencia 8. Dayo Clan con una media sonrisa y un medio suspiro. En ese tiempo todavía era muy joven y ni siquiera tenía experiencia en combate. Era pura apoyo. Tío, todavía eres muy joven. Donna asintió con la cabeza vigorosamente. Me gusta lo que dijiste. Klein notó con agudeza que el capitán Elland se había relajado mucho después de lo que acababa de decir. En ese momento, varios miembros de la tripulación trajeron un gran plato de cerámica. Encima había trozos de carne fritos hasta dorarse. Las hojas de albahaca estaban salpicadas de color y una fragancia cautivadora asaltaba sus narices. Elland levantó su copa de vino de sangre de Sonia y brindó. Por una hermosa noche. Que la tormenta esté con nosotros. Por una hermosa noche. Donna y Denton brindaron y sorbieron su té helado dulce. Klein optó por chocar las copas con una taza de té negro. Clavó un trozo de carne de las costillas del Murloc, encontrándola firme y sin grasa. Sin embargo, después de absorber el aceite vegetal, se remedió su defecto de ser demasiado seca. Al masticarla, emanaba una consistencia y fragancia infinitamente masticables. Realmente es inferior a la carne de la mejilla, pero ya es bastante buena. Es mejor que todos los pescados que he comido en Backlund y Pritz Harbor. Klein elogió con satisfacción. Elland dejó el cuchillo y el tenedor, tomó un sorbo de vino de sangre de Sonia y suspiró sobre el tema. En el mar, el mayor peligro no proviene de los monstruos, sino de los piratas. Llevan sus barcos a donde quieran.
Nadie puede defenderse de ellos por adelantado. Tío capitán, ¿nos encontraremos con piratas? Preguntó Denton con preocupación mientras tragaba el pescado frito. Elland se rió. La ruta hacia el archipiélago de Rosted es la más segura del mundo, con islas coloniales en ruta cada 2 o 3 días que nos permiten atracar. La ruta también está patrullada por barcos de la Armada Imperial y la Iglesia de las Tormentas. Incluso si los piratas vienen vagando por aquí, no harían nada demasiado excesivo. Después de ver nuestros cañones, como mucho exigirían una compensación. Al ver que los 2 niños menores de edad se habían calmado, Elland añadió. Pero desde el sur del archipiélago de Rosted o mientras continuamos hacia el este, tendremos que confiar en la bendición del Señor. Muchos piratas están activos en estas zonas, jugando al escondite con los barcos de la Armada y la Iglesia. Si tenemos suerte, podremos llegar al continente sur y a cada destino sin problemas. Pero si no tenemos suerte, nos encontraremos con piratas relativamente poderosos, incluida la flota de los 7 almirantes piratas e incluso los 4 reyes. Sin embargo, no te tienes que preocupar demasiado. Desde que Nast se convirtió en el rey de los 5 mares y promulgó las reglas del paso marítimo, la mayoría de los piratas solo te robarán toda tu riqueza sin hacer nada demasiado exagerado. Por esta zona, lo que más tememos es encontrarnos con el capitán del Tulipán Negro, el almirante Hell Ladwell. Hará que sus subordinados maten a todos a bordo, arrojando a los inocentes al infierno. El siguiente sería el almirante de Sangre, señor. Le encanta la sangre y permite que sus subordinados participen en actos atroces. Muchas chicas han sufrido bajo ellos antes de ser vendidas a diferentes islas. Donna tembló mientras cambiaba inconscientemente de tema. Me gusta lo que dijiste. Hay leyendas de tesoros, pero la mayoría son falsas. Elland miró a Cleves y dijo. Hay 6 historias que son las más famosas. En primer lugar está la llave de la muerte. Se rumorea que al final de la Cuarta Época, la muerte, que había causado el desastre pálido, fue atacada por los 7 dioses y terminó muriendo. Él intentó regresar al continente sur y creó una ola tormentosa furiosa, una barrera infranqueable. Obstruyó completamente la ruta marítima entre los continentes norte y sur. Esta es la leyenda del origen del mar Berserker. Sin embargo, él finalmente no pudo regresar al continente sur y terminó desapareciendo en el mar. Cuando dijo esto, Elland suspiró con punzadas de anhelo. Se dice que en algún lugar secreto del mar Berserker, el tesoro dejado por la muerte está esperando a la persona que tenga la llave específica para encontrarlo y abrirlo, pero nadie sabe cómo es la llave ni dónde aparecerá. En segundo lugar está la fuente del no envejecimiento. Está en las profundidades del mar Sonia. Se rumorea que uno de los 4 reyes, el rey de la inmortalidad Agalito, bebió de sus aguas. Capítulo 496. El mar prometedor. ¿Fuente de la no envejecimiento? ¿De verdad obtendrías eterna juventud si la bebes? Donna abrió los ojos como platos y preguntó con curiosidad. No sentía ninguna anticipación porque aún era bastante joven. Elland no respondió de inmediato, en cambio, pinchó un trozo de costilla de Murloc frita, la partió en 2 bocados y tomó un sorbo de vino Sonia. El sabor dulce y suave ha anulado por completo el sabor empalagoso del aceite frito. Tenía los ojos entrecerrados y parecía un gourmet. Después de reflexionar unos segundos, respondió lentamente a la pregunta de Donna. No sé si existe la fuente del no envejecimiento, ni estoy seguro de si el rey de la inmortalidad Agalito bebió de sus aguas. Solo sé una cosa, cuando era muy joven, escuché la leyenda de este rey pirata. Es como el rey de los 5 mares, Nast, que parece vivir para siempre. ¿Sus barbas deben ser larguísimas, más largas que sus pechos? Denton dio su opinión. De hecho, la barba del rey de los 5 mares, Nast, solo le llega por debajo del cuello. Se sienta en la cubierta, envuelto en una espléndida túnica negra con bordes plateados. Lleva una corona 2 veces más alta que su cabeza y lo observa todo como una deidad. El tono de Elland se fue apagando gradualmente, como si sus recuerdos hubieran caído en un atolladero y fuera incapaz de salir. Tío capitán,
¿Has conocido alguna vez al rey de los 5 mares? Donna preguntó emocionada. Este era el pirata más legendario. Su nombre recorría el mar, e incluso los niños de las ciudades portuarias conocían su nombre. Generaciones enteras de personas crecieron escuchando historias sobre él. En cierto sentido, mucha gente ve a Nast como el verdadero rey pirata. Recuerdo que una de las condiciones para ascender a Emperador Oscuro es que tu nombre sea equivalente a Emperador, grabándolo profundamente en los corazones de la gente. ¿Es esto una versión temprana o simplificada de un intento? Me pregunto en qué secuencia estará ahora el rey de los 5 mares. Aunque Klein estaba concentrado en probar la carne de Murloc, su mente daba vueltas como consecuencia de la discusión del grupo. Ante la pregunta de Donna, Ellan dijo con un suspiro. En aquel entonces, todavía era muy joven y servía en el William V. Una vez, nuestra flota intentó cruzar el estrecho de la Calamidad en el mar Berserk y se encontró allí con el barco del Emperador Oscuro. En esos pocos minutos, todos, incluido el capitán de la flota, perdieron las ganas de luchar. Afortunadamente, Nast no dio la orden de atacarnos. ¡Qué guay! El chico Denton vitoreó, con los ojos brillantes. Ellan no continuó con el tema. Sonrió y dijo. En cuanto al rey de la inmortalidad Agalito, nunca lo he conocido en la vida real. Solo sé que su aviso de recompensa representa a un hombre pálido de mediana edad. ¿Qué tan pálido? Déjame darte un ejemplo que puedas entender. Es como si llevara muerto un tiempo, un cadáver que empieza a pudrirse. Cuando Donna y Denton escucharon esta analogía, miraron inconscientemente el cadáver mutilado del Murloc y se estremecieron involuntariamente. Por supuesto, lo más importante en un aviso de recompensa no es el aspecto. Es la recompensa. Solo en Loen, Agalito vale 100.000 libras. Y su recompensa es la más baja entre los 4 reyes. Ellan desvió el tema y dijo. Continuemos con las historias sobre tesoros. En tercer lugar está la herencia del Imperio Salomón. En la cuarta época, cuando ese vasto imperio se disolvió y destruyó, la realeza llevó a un barco tesoros que incluso los dioses envidiarían. Lo dirigieron hacia las profundidades del mar de la niebla, esperando la oportunidad de reconstruir su dinastía. Sin embargo, pasaron 500 años, 1000 años y 1500 años, pero finalmente no apareció. Se rumorea que el rey de los 5 mares, Nast, heredó partes de la herencia del Imperio Salomón. Nadie sabe si es descendiente del verdadero Emperador Oscuro. Ceci le añadió con interés. ¿Mar de la Niebla? ¿Costa oeste del continente norte? Donna recordó su geografía. Correcto. Cleves respondió simplemente. Al oeste del continente norte estaba el mar de la Niebla, al este, el mar Sonia, al sur, el mar Berserk, y al norte, el mar del norte. Los lados este y oeste del continente sur eran similares al continente norte, mientras que al sur estaba el mar polar. Juntos formaban los 5 mares. El reino de Loen estaba respaldado por la cordillera de Ornasis y el Mitseasire interior. Su cara este era el mar Sonia y se extendía hacia el sur hasta la bahía Desi. Ocupaba varias de las excelentes entradas al mar Berserk, pero no involucraba el mar de la Niebla. Ya veo. Donna no tenía mucho interés en el tesoro lejano, así que cambió de enfoque y preguntó. ¿Y qué hay del cuarto tesoro? Pertenece al último imperio de la cuarta época, Trunsuest. Se rumorea que construyeron un enorme barco del tamaño de una ciudad y trasladaron todos sus tesoros a él. Curiosamente, su huida fue inútil. Aunque los pasajeros y la tripulación predeterminados no dejaron de llegar al puerto a tiempo, ninguno de ellos sobrevivió. Sin embargo, ese barco desapareció solo. Hasta el día de hoy, la gente suele afirmar ver un barco gigantesco navegar silenciosamente a su lado en una noche de niebla. Lo han llamado el Imperio Espectral y aparece en el mar de Sonia. J.E., esa es la conclusión de todas esas historias.
Ella levantó la vista hacia la luna roja que colgaba en lo alto del cielo mientras decía, con un tono de burla que no ocultaba su anhelo. Quizás lo veamos pasar mañana por la noche, no, esta noche. Donna pensó con anticipación y emoción. Klein terminó el resto de su comida, bebió su té negro y escuchó con interés lo que ella tenía que decir sobre el resto de los tesoros. El quinto es la ciudad perdida de Nuins. Se rumorea que en el fondo del mar de la niebla hay una civilización con criaturas inteligentes. Alrededor de esa zona del mar, los marineros y aventureros a menudo encuentran objetos especiales que apuntan a la Nuins de la antigüedad. Sin embargo, los miembros de esta civilización aún no han aparecido. Es como si se hubiera perdido para este mundo. Ella bebió el resto de su vino de sangre de Sonia y dijo: Esa es una herencia dejada por una civilización. La magnitud de su riqueza es absolutamente inimaginable. Después de una pausa de 2 segundos, ella dejó su copa y se rió. De hecho, el tesoro que más espero es uno que tiene más relatos que leyendas, la Laurel hundida. Hace más de un siglo, transportaba joyas de oro y varios objetos valiosos que el reino obtuvo del este de Balam. Al desviarse de la ruta marítima, se hundió en una zona desconocida, en algún lugar entre el mar Berserk y el mar de Sonia. No se ha encontrado hasta el día de hoy. Se dice que los objetos a bordo valen millones de libras. ¿Millones de libras? El número hizo que Donna exclamase con asombro. Como hija de un comerciante que había recibido educación durante muchos años, tenía una vaga idea de lo que representaba esa cifra. En Loen, un millonario era una persona genuinamente rica, solo superada por las familias nobles y los magnates de más alto rango. ¿Millones de libras? Como miembro del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica, accionista principal de la compañía Coin, la señora Mary, que me permitió unirme al club que la haga gratis, solo vale unos cientos de miles de libras, e incluso así, es bastante rica, incluso en el círculo de aristócratas y comerciantes. Es una popular dama divorciada, e incluso hay niños aristócratas que le propusieron matrimonio. Klein rápidamente encontró un punto de comparación. Ella suspiró con una sonrisa. Si encuentro la Laurel hundida, ya no tengo que ser capitán. Me iré a Bakland y me convertiré en filántropo. Compraré tierras, donaré a partidos políticos y obtendré un título nobiliario hereditario. He oído mencionar antes a Talim que un baronet cuesta alrededor de 300.000 libras esterlinas y alrededor de 800.000 libras para un barón. Si logras apoderarte del tesoro, los títulos de vizconde e incluso de conde están dentro de lo imaginable. Millones de libras. Klein ayudó a ella a perfeccionar su plan. Si fuera yo, no haría eso. Compraría una mansión enorme. Cecile también empezó a imaginar su vida después de encontrar el tesoro. Quiero contratar muchos sirvientes y ayudantes, plantar grandes extensiones de trigo, construir viñedos, hacer vino para mí. También quiero tener una habitación donde pueda tomar el sol, tener vacas, ovejas y caballos que se muevan tranquilamente, y tener pan de mi propio molino, como una hermosa escena pintoresca. Ella se rió al oír eso. Señora, ¿sabe cuánto vale una mansión como esa? No, no lo sé. Cecile negó con la cabeza. Son solo unos pocos miles de libras. Si encuentras la Laurel hundida, puedes comprar 1000 de esas mansiones. Ella usó números exactos para ilustrar el valor del tesoro. 1000 mansiones. Cecile no pudo evitar levantar su taza y beber un sorbo de té negro. Antes de esto, sabía que varios millones de libras eran mucho dinero, pero no esperaba que fuera tanto. Para aliviar el shock en su corazón, miró a Cleves y dijo: Jefe, si encuentra la Laurel hundida, ¿qué planea comprar? No, ¿qué tipo de vida desea tener? Cleves guardó silencio un momento antes de decir: Volver a casa. Abrazaré a mi esposa e hijos, diciéndoles que ya no necesito embarcarme en aventuras en el mar. No es un mal tipo. Klein asintió ligeramente. Donna lo miró con curiosidad. Tío aventurero, ¿y usted? Klein respondió inexpresivamente.
Díganme que no duerma más. Apúrate y despierta. PFFT. Donna escupió el té helado dulce que acababa de tomar, pero por suerte, el pescado frito de la mesa ya se había comido. En ese momento, Klein suspiró por dentro. Aunque sé que es prácticamente imposible encontrar el tesoro, de lo contrario, las varias iglesias ya lo habrían hecho con todos los poderosos que tienen. Pero cuando se habla de esos temas, no puedo evitar emocionarme. Ese es el encanto del tesoro. Aunque sea solo una leyenda, puede atraer a muchos aventureros. Donna se limpió la boca y se sentó como una dama, como si no fuera ella la que había perdido la compostura. El niño pequeño, Denton, preguntó, todavía ansioso por más. ¿Hay otras leyendas de tesoros? Ella miró a Cleves, indicándole que debía responder. Cleves bebió tranquilamente un sorbo de té negro y dijo con voz profunda. Hay innumerables tesoros en el mar. Las tierras ocultas de los elfos, los barcos piratas perdidos en las profundidades de la niebla, la ciudad submarina sellada con poderosos monstruos, el último escondite secreto del emperador Roussel, etc. Ah, el emperador ya había llegado al nivel de dejar tesoros y leyendas para otros. Si es cierto, ¿habría cartas de blasfemia en él? ¿Cuántas habría? La leyenda de la llave de la muerte podría ayudar al señor Azik a recuperar más de sus recuerdos. Klein pensó con curiosidad y anticipación. Capítulo 497, El muro de recompensas. Después de que terminó la charla sobre las leyendas de tesoros que habían inspirado a generaciones de aventureros a navegar, el cocinero también terminó de asar la carne del vientre del Murloc. Quedaron blancos después de cocinarse, un poco chamuscados de negro y cubiertos de pequeñas partículas marrones que brillaban con un húmedo brillo aceitoso. La repetida untada de condimentos ya se había impregnado en la textura de la carne, infundiéndola con un tentador efecto visual. Pescado a la parrilla Desi, es diferente a como lo comes normalmente. Ellan señaló el plato de porcelana blanca que el cocinero bajó. Donna sostuvo su tenedor y cuchilló y dijo con entusiasmo. Me encanta el pescado asado con miel. Pero esto también está muy apetitoso. Pescado asado con miel. ¿Cuánta miel se necesitaría? Si tengo la oportunidad de probarlo, el sabor debe ser bastante bueno. Klein dejó volar su imaginación. Con un chef, no había necesidad de que se sirvieran ellos mismos. Solo podían mirar expectantes mientras se cortaban trozos de pescado, se colocaban en diferentes platos y se servían frente a ellos. Klein era muy serio cuando se trataba de degustar manjares, así que no tenía prisa por comer el pescado. En cambio, tomó un sorbo de té negro y usó el líquido ligeramente ácido para limpiar su boca de cualquier sabor restante. Después de hacer todo esto, pinchó un trozo de pescado y se lo metió en la boca. En una fracción de segundo, sintió los sabores ligeramente estimulantes del hinojo, la albahaca y otras especias. Fueron suficientes para ayudarlo a abrir una papila gustativa tras otra. Inmediatamente después, los deliciosos jugos de la carne, el sabor ligeramente astringente de la sal marina y el refrescante sabor agridulce del limón estallaron al mismo tiempo, llenando su cavidad oral y haciéndole salivar. Al masticar el último trozo, la terquedad de la carne del pescado se rompió poco a poco después de que se le hubiera asado toda su grasa, presentando plenamente el esplendor de la carne, así como su leve dulzura. Tragando el pescado, Klein recordó un programa de gastronomía que había visto en su vida anterior y eligió la línea de evaluación que coincidía con lo que acababa de sentir. Los sabores en capas son muy claros, excelente. Jaja, tu tono y tus palabras te hacen sonar como un gourmet. Bromeó Ellan. Donna agitó su tenedor y secundó. Tío, quizás deberías escribir una columna en el periódico sobre diferentes restaurantes y diferentes cocinas. ¿Por qué no se me ocurrió esta idea? Este es un buen trabajo que puede hacerme ganar dinero y permitirme probar manjares. El único problema es que un hombre obeso no puede ser un payaso flexible. ¿Usar el gran arte de vomitar? ¡Qué desperdicio de comida! Klein consideró seriamente la sugerencia de Donna. Por una hermosa noche.
Cuando quedaba muy poca comida, Elland se sirvió más vino de sangre de Sonia y levantó su copa con la cara rubicunda. Klein y los demás hicieron eco con igual buen humor. Por una hermosa noche. Bebieron el resto de los líquidos de sus vasos y vieron al camarero limpiar la mesa y la cubierta. Hablaron un rato más en medio del viento frío, hablando de las sirenas, en las que Donna estaba más interesada. Cleves le dijo a la joven que, en algunas leyendas, las sirenas también se llamaban sirenas y usaban sus canciones para confundir a los humanos, no para entretenerse, sino para cazar. Además de la posibilidad de encontrar estas criaturas en la ruta marítima desde el archipiélago de Gargas hasta las profundidades del mar de Sonia, existía cierta posibilidad de descubrirlas en mares peligrosos que no habían sido explorados por humanos. Sin embargo, todo esto provenía de las jactancias borrachos de ciertos piratas, y todos ellos evitaron la pregunta de cómo escaparon de las canciones de las sirenas, lo que lo hacía muy sospechoso. Pase lo que pase, esto al menos me indica una posible dirección. Klein tomó nota de lo que habían comentado. Donna Denton, es hora de volver. Mañana tendrás que levantarte temprano y desayunar con tus padres. Ceci le miró la posición de la luna. Vale. Donna se levantó a regañadientes. Denton preguntó apresuradamente. ¿Te tengo alguna posibilidad de ser aventurero? Su mente había quedado cautivada por la cacería anterior y las leyendas. Cleves se acercó a él, le palmeó el hombro y dijo. Antes de hacer esa pregunta, necesitas al menos 5 años de entrenamiento de combate y estudio. Creo que tu padre contratará a un buen tutor para ti. Sí. Los ojos de Denton brillaron y asintió con fuerza. Después de 5 años, siendo adulto, probablemente no querrás ser un aventurero que puede acabar enterrado en el fondo del mar en cualquier momento. La forma en que Cleves manejó la situación fue muy astuta. No lo rechazó inmediatamente, sino que le dio esperanza y dejó que el tiempo disipara su interés. Esto evita que el niño se vuelva rebelde de repente. De todos modos, dominar una técnica de combate siempre es beneficioso para cualquiera. Klein se metió las manos en los bolsillos y pensó con agradecimiento. De camino de vuelta al interior del camarote, Cleves le entregó a Klein 2 billetes de 5 libras. Tu pago. Acababa de recibir 150 libras por la compra de todo el Murloc por parte de Elland. No hice nada. Klein se negó instintivamente. Cleves lo miró con sus ojos azul pálido y dijo en voz baja. Liberaste a Cecile y cuidaste bien de los niños. ¿Cuidé bien de los niños? Klein se sintió algo divertido, pero finalmente tomó los 2 billetes y se dibujó un triángulo en el pecho. Eres más generoso de lo que pensaba. Gracias. Dejó de negarse porque de repente se dio cuenta de algo. Si no hubiera aceptado las 10 libras, a los ojos de un aventurero veterano como Cleves, parecería insatisfecho con el precio e intentaría obtener más, haciendo posible que los atacara en cualquier momento. Entre los aventureros autoproclamados, definitivamente no faltaban locos codiciosos. Al ver a Garman Sparrow guardar el dinero, Cleves apartó la mirada y dijo secamente. Esta es una norma del mar. Sin decir más, siguió a Cecile, Donna y compañía al camarote. Si pudiera obtener tales recompensas con cada misión y trabajo de esta dificultad, ya habría hecho una fortuna con mi trabajo como detective privado. Klein soltó una risita autocrítica y giró la cabeza para mirar la luna roja colgada en lo alto del cielo. Seguía brillando tranquila y suavemente en la noche. Leyendas del mar, monstruos diferentes. Finalmente he encontrado esa pequeña sensación de ser un aventurero. Klein se dio la vuelta y caminó hasta el borde del barco. Bañado en el velo carmesí, admiró las olas que se oscurecían. Poco a poco, su ánimo se serenó mientras salía, poco a poco, de la oscuridad de la gran niebla de Backlund. El viento frío y húmedo le golpeó la cara, y el vasto y sin fin océano le llamó la atención, abriéndole el corazón. Por un momento, Klein sintió el impulso de cantar, pero al abrir la boca, se dio cuenta de que no recordaba los versos modernos correspondientes.
No puedo simplemente terminar diciendo Omar, todo eres agua. La secuencia del sabio del emperador es realmente adecuada para hacer esas cosas. Cuando tenga tiempo, debería leer sus poemas para no parecer un analfabeto. Klein ironizó mientras miraba la luna roja y el océano antes de suspirar. Después de un episodio accidental de perderse, el equipo de exploración regresó a la ciudad de Plata. Al mirar las grietas de la muralla llenas de malas hierbas, Derrick se encontró en trance, como si hubiera estado ausente durante muchos años. En diagonal detrás de él, los ojos del cazador de demonios Cullen mostraron repentinamente una mirada perdida mientras levantaba la mano para presionar su sien derecha. El resto de los miembros del equipo estaban llenos de alegría y alivio desde el fondo de sus corazones. Después de una exploración difícil, tener un hogar que los esperaba fue lo más feliz de sus corazones. La mirada de Colin volvió a la normalidad al girar la cabeza hacia un lado y mirar en diagonal hacia adelante. La familia Backlund Blanco. Después de pensarlo un poco, el seguro Enlin se acercó a sus padres y preguntó: ¿A quién debería buscar si quisiera profundizar en la historia de nosotros, los Sanguin? Si preguntara directamente sobre la ciudad de Plata, es muy probable que me descubran por ser problemático. Aunque no tengo miedo y estoy muy tranquilo por el ancestro y para salvar a toda la raza Sanguin no tengo más remedio que ocultarlo. Siempre me ha interesado la historia de los Sanguin. He recopilado mucha información y mi padre y mi madre lo saben, así que no sospecharían de mí de ninguna manera. Esta excusa es perfecta. Enlin se elogió interiormente. Se parecía a su padre hasta cierto punto. Llevaba gafas con montura dorada que lo hacían ver muy profesional. El caballero que había obtenido su doctorado en medicina dejó el grueso libro de anatomía que tenía en sus manos, se acomodó las gafas y dijo: Nadie en Backlund sabe más que Lord Nebbs. Si me hubiera atrevido a buscar a Lord Nebbs, ¿ya lo habría hecho hace mucho? Enlin pensó en la descripción que Mr. Full hizo de él como un mesías que tenía que cargar con el peso de un secreto mientras era malinterpretado, mientras apretaba los labios con una expresión solemne. Aparte de Lord Nebbs. Está durmiendo bajo tierra, así que no es conveniente molestarlo. El padre de Enlin se subió el cuello de su grueso pijama de algodón y pensó por un momento. By Mandy. Siempre se cree un historiador. Enlin suspiró aliviado y sonrió. Quiero visitarlo. El silbato sonó y el ágata blanca zarpó hacia el puerto de Damir. Repondría comida y agua fresca en la isla colonial y zarparía de nuevo a la mañana siguiente. Después de cazar al Murloc, Klein pasó los siguientes 2 días en lo que podría describirse como una vida tranquila o aburrida. Estaba completamente aburrido del paisaje marino y decidió ir al bar del puerto a echar un vistazo esa misma noche, con la esperanza de obtener más información sobre sirenas e inspiración para actuar. Si me encontrara con un pirata con las manos manchadas de sangre en tierra, no me importaría darle una lección. Todavía hay almas esperando ser liberadas del hambre reptador. La frente de Klein sudó mientras se equipaba con todos sus artículos místicos al salir de su camarote antes de dirigirse al puerto. Durante este proceso, se encontró con Dana Cladis y los demás. Parecían dirigirse a un restaurante portuario para probar la carne curada más famosa de Damir. Donna y Denton saludaron al aventurero al que acababan de conocer sin que sus padres se dieran cuenta y parecían curiosos por saber a dónde iba. Klein les devolvió la sonrisa, se subió el cuello y, siguiendo las indicaciones del letrero, encontró el bar más cercano. Pescado volador y vino. Klein miró el letrero y vio que el exterior del bar estaba lleno de carteles de recompensas. Entre ellos estaban las 800.000 libras pertenecientes al Rey de los 5 Mares y más de 100 libras por el Capitán Pirata Común. Esto formaba un paisaje único que iba desde lo más alto hasta lo más bajo. Todo es dinero. Klein se quedó en el sitio y lo miró durante mucho tiempo. Apartó la mirada, abrió la puerta y entró en el bar, solo para descubrir que estaba anormalmente tranquilo. No tenía el bullicio con el que suelen venir equipados esos lugares. ¿Qué ha pasado?
Klein miró a su alrededor y vio al capitán Elland con un abrigo rojo oscuro sentado en la barra, así como a dos hombres grandes en medio de la habitación, uno frente al otro.